Bueno, trágico accidente en la Ruta 9, estamos hablando de familiares directos del Santo Padre, estamos hablando de su sobrino, Emanuel. Emanuel está muy grave, en grave estado a producto de ese accidente, pero murió su mujer y murieron dos de sus hijitos. Esta es la historia. Así quedó el auto tras embestir al camión cargado de maíz. Ocurrió a la medianoche, en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de la localidad de James Craig, en el kilómetro 594. La familia a bordo del vehículo es residente de Buenos Aires y había aprovechado el fin de semana largo para descansar en las sierras cordobesas. Sin embargo, nadie imaginaba que el regreso se teñiría de luto. Emanuel, de 38 años, quien conducía el auto, está internado con riesgo de vida en el Hospital Pasteur de Villa María. Su esposa Valeria y sus dos hijos, un bebé de 8 meses y un niño de 2 años, murieron casi en el acto. El hombre herido es el sobrino del Papa Francisco, hijo de su hermano ya fallecido, Alberto Bergoglio. Por lo tanto, las víctimas fatales son familiares directos del Santo Padre, quien por estas horas ya fue anoticiado del hecho. Los dos vehículos circulaban en el mismo sentido, aunque se estima que el camión acoplado acababa de salir a la ruta tras un breve descanso en una estación de servicio. Su conductor resultó ileso, aunque aún no sale del estupor. Mientras los investigadores analizan todos los detalles, los médicos luchan por salvar la vida de Horacio Bergoglio, el sobrino del Papa. Bueno, tremendo lo que pasó en la Ruta 9, una ruta que conozco bien, es la ruta que une Córdoba con Rosario, una ruta que está en buen estado. Ana, ¿qué puede haber pasado? ¿Se quedó dormido? ¿El camionero ingresó a la ruta sin luces? ¿Qué puede haber pasado? Bueno, tal como vos decís, es una ruta en buen estado y es en un tramo recto de la ruta, con lo cual no hay ninguna curva, ninguna dificultad de visual. ¿Qué dijo el comisario que estuvo a cargo en las primeras horas posteriores al accidente de la investigación? Dijo que el camionero les había declarado a los policías que intervinieron que él venía por la ruta provincial 10 y que tomó la autopista. 500 metros después de haber tomado la autopista, sintió un impacto en la parte trasera del camión y no frenó de golpe, sino que aminoró la marcha y fue deteniéndose lentamente. Recién a los 200 metros se detuvo. ¿Por qué? Porque si efectivamente, como sucedió, se había incrustado un auto, al frenar bruscamente se va a incrustar mucho más, y va a ser mucho más grave aún de lo que fue este accidente. Si les parece, tenemos el testimonio de ese camionero. Sí, por favor. No, yo sentí el impacto y bueno, miro por el espejo y estaba... cuando me tiro a la banquina estaba el auto metido abajo. No sé qué le pasó, la verdad, no sé qué le pasó. Yo no estaba ni parado ni nada, así que no. Usted venía circulando desde Córdoba hacia Villa María, ¿no? En el carril que va hacia Villa María. Claro, sí, justamente. ¿Y esto, donde está parado el camión, aproximadamente a 200 metros, fue el impacto que se sintió de atrás? Sí, aproximadamente 200 metros. Entonces lo trajo como arrastrando, una cosa así. Claro, yo cuando sentí el impacto miro por el espejo y bueno, no sabía qué pasaba, me tiro a la banquina y estaba el auto abajo. ¿Y cuando vio que lo rápido que hizo? No, empecé a parar los autos que venían para pedir matafuego porque se prendió fuego, se terminó el mío y bueno, con la ayuda de muchos otros personas que posibilitaron el matafuego, no se alcanzó a incendiar. Vamos a Córdoba para ver cómo está Emanuel, qué se sabe de Emanuel, qué se sabe además del accidente. Por eso ya estamos en contacto con nuestro periodista Daniel Ponce. Gracias por atendernos. Y bueno, ¿qué está pasando con Emanuel? Recordemos que Valeria, la mujer, Valeria Carmona, de 39, murió en el accidente, que Antonio, de 8 meses también, y Josecito, de 2 años, también murió en el accidente. ¿Cómo está Emanuel, Daniel? Así es, muchas gracias, muy buenos días. Sí, el nene de 2 años falleció en el Hospital Pasteur, intentaron salvarlo durante 2 horas los médicos, trabajando arduamente y no lo consiguieron. Emanuel está en un estado muy grave, está en este momento con un coma farmacológico inducido, está tratando de controlársele una hemorragia importante que sufre desde la zona del hígado. Él tuvo un traumatismo abdominal importante, que es lo que está provocándole los mayores inconvenientes, además de la quebradura de fémur sufrida. Esta es la última información
que emana del Hospital Pasteur en la localidad de Villa María, donde está internado Manuel. Hasta el lugar llegaron las principales autoridades del área de salud de la provincia de Córdoba, de la municipalidad de Villa María, y se aguarda además también la llegada de familiares para poder buscar los restos de la familia fallecida y seguir más de cerca la situación de Manuel Bergoglio para conocer si va a continuar internado en el hospital, en el nosocomio de la ciudad de Villa María. Pero de todas maneras, Daniel, lo que nos decís es que está muy grave el sobrino del Santo Padre, ¿no es así? Sí, en este momento, a esta hora no sería posible un traslado porque él está muy grave y reitero, este concepto está con coma farmacológico inducido, de manera que no es aconsejable movilizarlo. Se está intentando retener una hemorragia del hígado, que es lo que está provocando toda esta gravedad en su estado de salud. Daniel, respecto al accidente en sí, ¿qué más se puede agregar, más allá de las declaraciones del camionero, de la policía? Los peritos han estado trabajando. ¿Se sabe algo más que puede haber provocado esta tragedia? Los peritos están trabajando en este momento en el automóvil que conducía Bergoglio y también en el camión para poder tratar de esclarecer lo que ocurrió. Lamentablemente lo que hay que decir es que es el accidente más característico de la autopista, de algún vehículo embistiendo desde atrás a un camión. Habitualmente esto ocurre, y digo habitualmente porque como decíamos, es el accidente que ocurre más a menudo, y esto suele ocurrir por la baja velocidad a la que se conducen los camiones, por la falta de una iluminación adecuada para poder identificarlos en horas de la noche en la ruta. Y además hay que destacar otro dato que lo decía el propio camionero en su relato: el incendio del vehículo menor. Esto ocurre normalmente en este tipo de accidentes, seguramente tiene que ver con alguna cuestión de fabricación de los automóviles, y por esto es que llegan las consecuencias más graves. Como decía el camionero, se necesitó del auxilio de otros vehículos, Daniel, que transitaban en la ruta para poder trabajar con los matafuegos y tratar de controlar ese incendio. Esto es lo que hay que decir en relación al accidente. Claro. Es el tipo de accidente que más habitualmente ocurre en la autopista y que más muertes. Pero repitamos un dato porque puede ser muy importante, Daniel, muy breve. En esa zona donde se produjo esta tragedia, ¿faltaba luz? Es decir, ¿no está bien iluminada la autopista? No, la autopista de Córdoba a Rosario no está bien iluminada, solamente en los puntos aledaños a las localidades, a los puentes que dirigen a las localidades, hay luz. El resto de la autopista no está bien iluminada. ¿Las luces del camión eran las correctas? ¿Estaban funcionando? ¿Se sabe esto o todavía no? Sí se sabe, las luces eran las correctas, lo que hay que determinar es la intensidad de la luminaria que llevaba el camión, porque esto es lo que habitualmente produce confusión en los automovilistas en horas de la noche. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel Ponce. Bueno, Ana, un poco más claro, faltaba iluminación en esa zona, por lo menos, o en un tramo importante, y las luminarias por ahí no tienen la intensidad, las del camión, como para prever o anunciar que está ingresando a la autopista. Podría haber sido esta la causa. Y al conductor que viene detrás, o sea, ver la velocidad también a la que circulaba el camión, si era la indicada, porque hay una velocidad mínima para las autopistas, si la velocidad a la que circulaba el auto de la familia Bergoglio. Era correcta, dicen, la velocidad, la que llevaba Emanuel era correcta. Ahora, ¿hay huellas de frenado? No, el comisario, la misma funcionario que citábamos hace unos momentos, dijo que no hay huella de frenado de ninguno de los dos vehículos, ni del camión ni del auto que lo embistió en la parte trasera. Tenemos que repetir que murió la esposa de Emanuel. Estamos hablando de Valeria Carmona, de 39 años, y que también murieron los hijitos de Emanuel, los hijitos de ambos, por supuesto. Estamos hablando Antonio, de 8 meses, y José, de 2 añitos. Ahí estamos viendo una foto de las víctimas, ¿sí? Valeria, como decías, Esteban, ella trabajaba en la Policía Metropolitana, era asistente social y estaba dedicada puntualmente a la parte de violencia de género, ¿sí? Atendía a las víctimas de violencia de género en la Policía Metropolitana. Y ahí están sus 2 hijitos
de 2 años y de 8 meses, José y Antonio. Este es José, ¿no? El que estamos viendo, el rubiecito. Están los dos bebitos, el chiquitito... Acá ahí están los dos. está más Sí, abajo, sí, perdón, sí, sí. la confundía con la ropita que tenía la mamá. Sí. Ahí está el bebé, la carita del bebé, y José, que está jugando con su madre, con Valeria. Sí, bueno, una tragedia, gracias. Fue confirmada la identidad por las autoridades de la Policía Metropolitana. Y Bergoglio, el sobrino que está en tan grave estado, también pertenece a esa fuerza, es médico forense de la Policía Metropolitana. Muchísimas gracias. De nada.